Por ahí si me prendes la luz, por favor. Gracias. Bueno, haremos una oración antes de iniciar. Vamos a pedir a Dios sabiduría y que Dios nos abra nuestro entendimiento en esta mañana. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre tu misericordia. Grandes son tus maravillas, Señor, y podemos, Señor, ver, Señor, que desde los tiempos antiguos, Señor, tú has tenido misericordias, Señor. Abre, Señor, nuestro entendimiento, Señor, como lo hiciste con Nicodemo, Señor. Y permítenos, Señor, entender lo que tu palabra habla y tu palabra dice, Señor, en este libro de Tito, Señor. Te pedimos, Señor, que toda palabra, Señor, que pueda salir de mi boca, Señor, sea, Señor, solamente dada, Señor, por tu Espíritu Santo, Señor, y puedas tú, Señor, redarguir en nuestros corazones, Señor, y llevarnos a toda verdad. Gracias te damos, Señor, pues te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, me pidió mi hermano, porque según no iba a estar, pero gracias a Dios que puede estar, ¿verdad? Que pudiésemos estudiar el capítulo 3 del libro de Tito, pero creo que antes estaría bien hacer unas pequeñas preguntas. Ya se estudió el capítulo 1 y el capítulo 2, pero ¿alguien puede decirme cuál es el propósito del libro de Tito? Lo habla en el capítulo 1 del libro de Tito, habla una palabra exacta acerca de esto, pero dentro de sus apuntes usted puede ver cuál es el propósito del libro de Tito. Levantar ancianos, no así tal cual. ¿Alguien más me pueda decir? Veamos, abra su Biblia en el capítulo 1, versículo 5. Voy a hacer un poquito anterior para que podamos entender el capítulo 3. Capítulo 1, versículo 5. Dice la Escritura: por esta causa te dejé en Creta, le está hablando a Tito, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Sí hay un establecimiento de ancianos y de obispos, pero habla de corregir algo que está deficiente. Y bueno, había un hombre allá que se llamaba en aquel tiempo Epiménides. A el apóstol Pablo le llama profeta, ¿sí? Y los historiadores le llaman poeta. Entonces él escribía y les decía algunas cuestiones. Entonces, para saber, Tito estaba en Creta. Y bueno, Creta era conocedor. ¿Por qué creen? Dice que en Creta había algo muy, muy especial. Versículo 12 del capítulo 1 dice: uno de ellos es su propio profeta, que dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos.
eran características que tenían en aquel tiempo los cretenses, las personas que vivían en aquel lugar, ¿verdad? Y entonces, si decían, vámonos a comerciar a Creta, ten cuidado porque aquellos que están en Creta son mentirosos, ¿verdad? Gracias a Dios, Dios me ha dado el tener por ahí un negocio, una tienda, y en esa tienda se vende huevos, se vende azúcar, se venden cosas que se pesan. Y un día le hablé a mi mamá y estaba yo platicando con ella ahí en el teléfono. Ya ve que uno puede platicar de lado a lado con el teléfono. Y estaba yo pesando azúcar y me dice mi mamá, oye hijo, ¿y si pesas los kilos de a kilo? Sí, pero le contestaba yo a mi mamá como habla la escritura y dice la Biblia, pesas justas, medidas justas, dijo el predicador. Si tú eres justo, te va a ir bien, pero si eres injusto, no creo que te vaya tan bien, porque vas a vender una vez, pero después ya no te van a ir a comprar. ¿Por qué? Porque no diste lo que es correcto, ¿verdad? Bueno, ten cuidado con aquellos que estaban en aquel puerto, era un puerto comercial, ¿sí? Pero eran mentirosos, eran glotones, dice, ociosos. Y bueno, la escritura dice, ¿sí? Dice, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos es su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Esta es la primera parte, si se acuerdan, es el primer capítulo que fue el que enseñó el pastor hace como 4 semanas. Después viene el segundo capítulo, esto es para tener el contexto. En el capítulo 2 me acuerdo muy bien que el pastor enseñó acerca, ¿sí?, de las actitudes y el carácter que debe tener el cristiano. Los ancianos, las ancianas, cómo deben comportarse, ¿verdad? O cómo nos debemos comportar. Bueno, en aquel entonces el apóstol Pablo en esta epístola, en esta carta, le está dando a Tito, ¿sí?, cuál es lo que tiene que enseñar a aquellas personas. Y si recuerdan bien, en esta clase, en esta última clase, ¿sí?, el pastor estuvo hablando, ¿sí?, acerca, ¿sí?, de estas características que tenían que tener aquellos que habían creído en el Señor. Y bueno, esto viene en el capítulo 2 y hay un punto muy esencial en el capítulo 10, para que en todo adornen la doctrina de nuestro Dios y Salvador. Esto quería decir que el comportamiento que tenían que tener los cristianos no iba a causar una mala impresión en aquellos que no habían creído, porque muchos dicen, ay, si así se comportan en la iglesia cristiana, ¿yo para qué voy? ¿Verdad? ¿Yo para qué esto? Entonces, esto ya no es un adorno, ya es algo que no está bien, pues, ¿sí? Entonces, ¿cómo se tenían que comportar para que no fuere pues esta doctrina de nuestro Señor o no fuera pues blasfemado el nombre del Señor también, ¿verdad? Y bueno, y con esto vamos a pasar ahora ya a lo que nos va a competir en el capítulo 3 del libro de Tito. Y vamos a leer, no sé si está, versículo 1, dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, deleites diversos, viviendo en malicia y envidia aborrecibles.
Bueno, la manera de comportarse ante las normas y leyes de nuestros gobernantes, ya no como éramos antes. En aquel entonces, estamos hablando del año 62 aproximadamente, después de Cristo, ¿sí? Ya había, el Imperio Romano tenía a sus emperadores o a sus gobernantes, ¿verdad? Y había ciertas situaciones muy fuertes en aquel entonces, porque, por ejemplo, cuando llevaban a los cristianos a morir en el Coloso, ¿verdad? Muchas veces eran porque no obedecían las leyes y las normas. Y había una ley muy fuerte, ¿no? ¿Se acuerdan de Daniel y sus amigos, verdad? El que no adore cuando suene el tamboril y esto, pues van a ser echados al lago de fuego, ¿verdad? ¿Y qué dijeron estos jóvenes? Bueno, pues debemos mejor honrar a Dios que a los hombres, ¿verdad? Y entonces fueron echados al horno, ¿sí? de fuego, y el Señor les salvó de una manera muy especial, dando a conocer el poder de Dios, ¿verdad? Otra cuestión, en aquel entonces, si estamos hablando del año 62, quiere decir que años antes, unos 20 y tantos años antes, el Señor Jesús le habían dicho que tus discípulos no pagan impuestos. Y entonces, ¿qué hizo el Señor Jesús? Dar al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios. Y me acuerdo que hubo en ese entonces, si usted ha leído la escritura, dice que sacó un pez y le sacó dos monedas, ¿verdad? Y entonces las dio para pagar los impuestos, ¿verdad? Entonces tenía que cumplir las normas y las reglas de los gobernantes, ¿sí? En aquel entonces esta era la situación. En nuestros tiempos, ¿sí? Hay muchas reglas, ¿verdad? Y si nos vamos a lo sencillo, ¿sí? Podremos ver, por ejemplo, nosotros tenemos ahí una complicación muy fuerte. Y digo muy fuerte porque a veces nos venimos en caravana de allá de la casa de mi mamá en las Américas y dice mi hermano, ¿te vas a volar la caseta? ¿Y cómo te vuelas la caseta? Pues te pegas al otro carro y pasan los dos carros, ¿verdad? Y el otro día dice mi hermano, oye, ¿te vas a volar la caseta? No, ya no quiero hacer eso, mejor tú vete y yo me voy por otro lado. Haces bien, hermano, haces bien, me dijo, ¿verdad? Pero de repente hacemos así trampa, ¿sí? Y no obedecemos las reglas. Esto quiere decir, ¿sí?, que no somos totalmente rectos, ¿verdad? Y eso nos corresponde a todos pensarlo. Yo estoy dando un ejemplo que nos pasa a nosotros con esto, ¿verdad? Y batallamos, porque sí batallamos, porque el irnos por la caseta en 5 minutos estamos allá en la casa, ¿verdad? Y el irnos por otro lado, pues como 25, 30 minutos, ¿verdad? Pero son normas y son reglas que tenemos que cumplir, ¿sí? Entonces, en aquel entonces, pues muchos eran castigados de una manera fuerte, ¿verdad? ¿Cómo castigaron a nuestro Señor Jesucristo? Pues en un madero, ¿verdad? Sí, ahí fue clavado, llevando el pecado, llevando pues todo aquello que a nosotros nos correspondía pagar por nuestras actitudes, ¿verdad? Y bueno, estos primeros 3 versículos del libro de Tito, habla y le dice el apóstol Pablo a Tito, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Fíjese que yo veo, por ejemplo, en mi hermano Jonatán, cuando pues tiene autoridades en la escuela y lo llaman y tiene que hacer algunas cosas y lo hace. Y a veces hacemos en nuestros trabajos, ya vimos en el capítulo 2 que los siervos a sus amos, está hablando de los que tienen un trabajo a los que son los patrones y así sucesivamente. El comportamiento que debemos tener, pero pues es algo importante. Después de que fuimos enseñados cuáles son
las características y todo aquello que debemos como cristianos, ¿sí? De ir practicando, es muy complicado y muy difícil. Si en Creta había mentirosos y había ociosos, ¿sí? Y había todo tipo de problemas y dificultades, ¿sí? Imagínense en nuestros tiempos, ¿sí? Si luego nosotros no podemos con algo chiquito y allá era otra cosa, ¿sí? Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en los vicios, en algunas otras cosas, porque intentamos hacer lo bueno y hacemos lo malo, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Porque lo bueno lo quiero hacer, pero hago lo malo, ¿sí? Y nos pasa a todos, ¿eh? No es que le haya pasado, por ejemplo, al apóstol Pablo, o que le haya pasado al rey David, o a cualquiera de los que en aquellos tiempos estaban, ¿no? Que le haya pasado al mismo Pedro, ¿no? Sí. ¿A dónde se fue Pedro? Pues se fue a pescar, porque pues ya la había regado, mejor se fue a pescar. Ya la regué, mejor ya no voy al templo. Y no se trata de eso, se trata de entender lo que dice la Escritura. Tiene que haber un aprendizaje. Tito había sido puesto por el apóstol Pablo en Creta para ir organizando las iglesias. Y por supuesto los obispos los había puesto, pero tendría que haber un comportamiento en ellos que tuvo que haber cambiado de alguna manera. Y el capítulo 3 es esencial para entender la manera en la que las cosas cambiaron y por qué cambiaron, ¿sí? Vamos al capítulo 3 y vamos a ver en los versículos 4, 5, 6 y 7 del capítulo 3 de Tito, porque estos versículos vamos a analizarlos de una manera especial. Tito, capítulo 3, versículo 4. ¿Quién me lo lee por ahí? Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres. Hasta ahí. Versículo 4. Vamos a ver. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres. ¿Cuándo se manifestó la bondad de Dios? Vamos a reforzarlo, ¿sí? En el libro de Primera de Corintios, capítulo 15. El amor de Dios manifestado. Dice, versículos del 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El apóstol Pablo nos habla en 1 Corintios 15 que esta manifestación es algo especial. Se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Cristo Jesús murió, según está escrito, y resucitó al tercer día, según está escrito. ¿Y por qué lo hizo? Por amor. Por amor. Entonces el versículo 4 nos está enseñando que Dios nuestro Salvador se manifestó, ¿sí? Recordemos, si aquellos cretenses tenían, ¿sí?, esta manera de vivir, donde eran mentirosos, donde eran ociosos, ¿sí? Tiene que haber un cambio en ellos
¿sí? El cual es enseñado por medio de Tito en las iglesias, pero a su vez el apóstol Pablo le da la recomendación a Tito que les enseñe a ser diferentes. Pero obviamente si yo te digo, hermano, tienes que ser diferente, ¿quién es el que tiene que cambiar en mí esto? El Señor, ¿sí? Entonces, primeramente, lo que te he enseñado, dice el apóstol Pablo, es que Cristo murió por tus pecados, por mis pecados, ¿sí? Y que resucitó al tercer día. Dice el versículo 5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, versículo 5, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Dice la Escritura, no por obras. Aquí tenemos escritos en el capítulo 3 de Tito, las bases cristianas, nuestras bases cristianas. No somos salvos por las obras que pudiéramos hacer o por lo que hagamos bien. Mucha gente piensa, yo sí me voy a ir al cielo porque yo me porto bien. ¿No les han dicho alguna vez así? Sí me voy a ir al cielo, yo me porto bien, ¿sí? Pero no es por las obras. Aquí tenemos que entender una cosa. El apóstol Pablo le está diciendo a Tito que les enseñe que tiene que haber un cambio. ¿Cuándo se manifestó la bondad de nuestro Señor, nuestro Salvador, de Dios nuestro Salvador, y su amor para con los hombres? Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Hablaba también en el mismo Tito, ¿sí?, de que muchos predicaban por contienda, otros predicaban por ganancia, ¿sí? Pero aquí hay una cosa muy especial. En aquel entonces, fíjese que había situaciones desde Jesús, de que Jesús estaba, ¿sí?, que había muchos fariseos y muchos creían. Bueno, el apóstol Pablo era uno de los que conocían la palabra de Dios, pero al derecho, bueno, la Torá, ¿verdad? Aquella ley mosaica que le llamamos, ¿no? ¿Sí? Conocía todo esto y de qué manera se tenía que comportar, y sin embargo no había en él un nuevo nacimiento porque no había conocido al Señor. Fue hasta el camino de Damasco cuando él conoce al Señor, ¿sí? Ahora, la pregunta es, ¿tú ya conociste al Señor? Porque si tú has conocido al Señor, entonces lo que éramos antes, ahora ya no lo somos. Les voy a explicar esto de una manera muy específica. Vamos a reforzar el versículo 5, leyendo Juan en el capítulo 3. Y vamos a ver algo muy especial. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Pero vamos a ver el versículo 3, ¿sí? Hasta este momento solamente Nicodemo se había presentado con Jesús, pero Nicodemo no le había hecho un cuestionamiento, nada más le había dicho lo que él hacía. Pero Jesús, conociendo su corazón, le dice, respondiendo Jesús le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Imagínense la cara de Nicodemo cuando Jesús le está diciendo algo que no conoce, algo que no sabe, ¿sí? Hay algo muy importante, o sea, sí está bien conocer las Escrituras, porque pues yo conocí personas que decían, no, pues yo he leído la Biblia 3 o 4 veces, yo me porto bien,
¿sí? Pero si no has nacido de nuevo, ¿sí? Esto quiere decir que tus actitudes o tu forma de ser no ha cambiado y no va a cambiar. Cuando tú conoces al Señor, entonces tiene que haber un cambio. Y este cambio se tiene que reflejar a los cretenses en Tito, con Tito, ¿sí? Le estaba diciendo el apóstol Pablo, enséñales y diles cuál es esta situación. Entonces, el capítulo 3 del libro de Tito, aquí está lo esencial de este capítulo, lo que tenemos que aprender correctamente. Es un nuevo nacimiento, es nacer de nuevo, es ser diferente, pero esto no va a ser logrado si no es Dios el que lo hace, ¿sí? Dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no ha nacido de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No nos podemos quedar en la carne. Ahora tenemos que vivir conforme al Espíritu. Durante todos estos meses, una vez al mes ha habido una predicación acerca de los dones espirituales, ¿sí? Y en esta predicación el propósito es que nosotros captemos, ¿sí?, cuál es lo que el Espíritu quiere que nosotros seamos y que nosotros caminemos. ¿Y qué cree? En muchas de las cosas nosotros hemos fallado porque es nuestra carne la que quiere hacer las cosas. Pero si dejamos que el Espíritu se mueva en nosotros, entonces va a haber un cambio. ¿Sabía usted que Nicodemo defendió a Jesús ante los demás fariseos después de esto? Tuvo que haber entendido algo Nicodemo, porque fue uno de los que fue a pedir el cuerpo de Jesús con José de Arimatea. Hubo algo que cambió cuando Jesús habló con él en su corazón, ¿sí? Nicodemo tuvo precisamente que escuchar la voz de Dios, como el apóstol Pablo escuchó la voz de Dios. Ahora te digo, ¿y tú cómo escuchas la voz de Dios? Porque dice que el que robaba ya no robe más, ¿verdad? Sino que trabaje con sus manos, dice la Escritura, ¿verdad? Y estamos hablando solamente de algo que dice la ley mosaica en los 10 mandamientos, solamente de una cosa. Pero había muchas cosas en la ley. Mire, no es complicado entender el nuevo nacimiento. Si usted quiere leer hasta el versículo 21 del capítulo 3 de Juan, encontrará lo que dice la palabra de Dios, ¿sí?, acerca del Evangelio, ¿sí? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo a condenarlo, sino a salvarlo, ¿sí? Todo esto lo habla en Juan y todo esto se lo está diciendo a Nicodemo. Entonces, ¿qué le está expresando el Señor Jesús a Nicodemo? El plan de salvación. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Cuando alguien cree, ¿qué le hace falta? Tener este nuevo nacimiento. Y el que creyó verdaderamente lo tendrá. Porque con este sello, dice el Señor, conoce Dios a los que son salvos. ¿Sí? Y está hablando del Espíritu Santo, ¿verdad? Te pone una señal, eres hijo de Dios. Hace muchos años, yo creo que ya les platiqué alguna vez, estaba yo en la preparatoria y había una muchachita, entré al salón y estaba jugando con la tabla esa de brujería, la Ouija. Y venía yo con una persona, entré al salón y estaban ahí y me quedé parado. No quiere jugar, decía una, no quiere jugar. ¿Por qué no quiere jugar? Pues dice que porque está él. ¿Qué tiene él?
Tiene un sello característico. Y este sello característico es que Jesús está en su corazón. Este sello característico es que tú eres hijo de Dios. Y yo creo que muchas veces cuando has estado, por ejemplo, en peligro, el mismo Señor te ha protegido. ¿Sí? Bueno, ¿qué tiene Él que no tenga yo? Bueno, no estoy hablando de las muchachas que le dicen a la otra muchacha, ¿verdad? Estoy hablando de algo muy esencial, ¿sí? Tenemos algo en particular, todos los que somos hijos de Dios, ¿sí? Es ese sello que el Señor ha dado. Entonces, cuando el apóstol Pablo le habla a Tito de esta regeneración, de este nuevo nacimiento, es algo así. El nuevo nacimiento, la frase literal, significa que eres nacido de lo alto. Y esto es la necesidad de transformación o regeneración espiritual que solo puede producir el Espíritu Santo. El cambio solo puede producirlo el Espíritu Santo. Quiere decir que no todo aquel que dice yo soy bueno se va a ir al cielo. Quiere decir que todo aquel que haya creído va a ser transformado y llegará al cielo. Esto es lo que quiere decir en estos versículos. Bueno, yo puse aquí, vamos a leer, seguimos en Tito, regresamos a Tito. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Si es una pregunta y si es algo que yo voy a hacer. Y yo creo que tenemos que afirmarlo, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros tenemos vida eterna? O sea, yo sí quiero que me contesten, porque es algo que el cristiano debe tener. ¿Tú tienes vida eterna? Yo tengo vida eterna, ¿sí? Y esto se declara, porque esto es lo que hemos aprendido. Tenemos las bases, ¿sí? Del ser cristianos, de seguir a nuestro Señor Jesús. Estas son las bases y la está expresando el apóstol Pablo en esta carta a Tito. ¿Ok? Vino el Señor, murió por nosotros, resucitó, pero ahora por su gracia somos salvos. No es por las obras que hagas o no hagas, pero también tenemos que hablar de las obras. ¿Sí? ¿Por qué? En este momento, Tito está en un lugar donde la gente ha sido enseñada desde pequeños a ser mentirosos y a ser glotones y a ser ociosos y a hacer diferentes cosas, así como las muestra en la carta el apóstol Pablo, ¿sí? Pero le está enseñando que cuando ellos nacen de nuevo, entonces hay personas que son diferentes. Mi amado hermano, yo quiero que tú seas diferente, ¿sí? Y no porque yo lo diga, porque el Señor en su misericordia nos dio esa bendición, esa promesa, ¿sí? Y nos dio el poder nacer de nuevo. Yo creo que Nicodemo en aquel entonces tuvo una batalla muy fuerte en su mente y en su corazón, porque tuvo que creer en Jesús para poder nacer de nuevo, ¿sí? Recuerden, sí esperaban un Mesías, sí esperaban a alguien que llegara con una pompa así diferente, ¿verdad? Que fuera alguien pues, que tuviera, ¿no? Y el Señor humilde, ¿sí? Se presentó, ¿verdad? Se subió a un pollino y entró como rey a Jerusalén. El que entienda estos 7 versículos entenderá
la esencia de la carta del apóstol Pablo a Tito. Son nada más del versículo 4 al versículo 7. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, lo dijo en Apocalipsis, ¿verdad? Y bueno, este es parte de lo que se tiene que comprender, versículos 4, 5, 6 y 7, ¿sí? Reforzados en el libro de Juan, capítulo 3, del 1 al 21, para que usted pueda entender más claramente lo que dice la Escritura en el libro de Tito. Ahora, por su misericordia, justificados por gracia y herederos de la vida eterna. ¿Me lee alguien Romanos, capítulo 5, versículo 1? Nuevamente, el apóstol Pablo hablándonos de algo muy importante. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya no se nos considera culpables, ya no, de nuestros pecados, debido a la gracia de Dios y el sacrificio de Jesús hecho en la cruz por nuestros pecados. Ya no somos culpables, ¿sí? Entonces, aquí hay un punto, si usted ya no es culpable, solo es necesario creer. Y entonces, esta nueva vida de la que Dios quiere que formemos parte, nos va a enseñar. Toda la carta de Tito habla acerca de corregir algunas situaciones, ¿verdad?, que han sucedido. Cuando hace muchos años yo ya no estaba en la casa, mi papá me decía, cuando yo lo veía, me decía: hijo, arregla tu vida. Era lo único que me decía mi papá, no me preguntaba ni me decía nada. Mi papá solo decía: arregla tu vida. Nada más eso, hermano, arregla tu vida. Tú ya tienes el conocimiento. Tú ya sabes si te comportas bien o te comportas mal. Por ahí de dos, o arreglas tu vida o el Señor te la arregla. Si no quieres tú arreglarla, el Señor te la arregla. ¿Sí? Lo vuelvo a repetir, el Señor te la arregla. Es sencillo. De una u otra manera, el Señor te va a corregir, ¿sí? Y esa es la cuestión. Debido a la gracia de Dios y el sacrificio en la cruz, ahora ya no tenemos pecado. Aquellos que hemos creído, vuelvo a repetir, ¿sí? Aquel que está en la calle debería preocuparte. Aquel de tu familia que no ha creído debería preocuparte. Aquellos de tus amigos que no han creído deberían preocuparte. Aquellos que tienen patrones que no son cristianos deberían preocuparte. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dice aquí que a Tito le está diciendo que les tiene que enseñar. Yo, si tengo un conflicto de repente en mi cabeza, porque ¿cómo entenderemos pues cuando, por ejemplo, el pastor quiera sacar el cinturón aquí arriba y te quiera decir: te comportaste mal? Ay, no, yo ya no voy a esa iglesia porque el pastor regaña. Ah, no, hasta codeamos a la mamá y le decimos: ¿por qué le dijiste? Seguramente tú le dijiste y por eso el pastor allá enfrente está diciendo esto. Cuando es el mismo Señor el que te está hablando. Bueno, voy a lo siguiente: o te corriges o te corriges. ¿Sí? Y a Tito le está diciendo: corrígelos. Eso está mal, corrígelos.
Y es a veces cuando llegamos al punto donde dices, híjole, y es que, pues no crean que el pastor nunca les quiere decir nada, de repente se lo ha de guardar. Pero déjenme decirles que haría bien en decirnos. ¿Ya son salvos? Ah, bueno, entonces si el pastor te dice y tú te enojas y te vas, de todas maneras vas a ser salvo. Es algo fuerte, ¿verdad? Pero quiero decirte una cosa, dice el apóstol Pablo a Tito, te escribí para que corrijas esas situaciones. Bueno, si yo digo, a ver, levanten quién es mentiroso, levanten la mano quién es mentiroso. Dicen todos, ¿verdad? Todos en algún momento hemos dicho mentiras, ¿verdad? Bueno, pues los cretenses eran mentirosos. O bueno, ¿cuántos de nosotros no hemos estado de ociosos? Yo también, dice, ¿verdad? Bueno, algunos hermanos dicen, dele un codazo al que está a un lado, ¿verdad? Para que no diga que eres tú, dele un codazo al que está a un lado. Pero son cuestiones así. Entonces, esta carta a Tito es algo fuerte porque le está diciendo que corrija situaciones, ¿sí?, que están sucediendo en las iglesias, de Creta. No está hablando de afuera, está hablando de las iglesias de Creta. Y aquellos que han nacido de nuevo, aquí van a ser diferentes. Si ciertamente la salvación no es por obras, el apóstol Pablo les dice, ahora tienes que hacer las cosas diferentes. Todavía no acabamos, ¿verdad? Todavía alcanzamos. Terminamos con la justificación, que no es por las obras, sino por su gracia, por fe, ¿sí? Y ahora tenemos la esperanza de la vida eterna, porque el sacrificio de Jesús en la cruz nos ha dado esta esperanza, ¿verdad? Versículo 8 del libro de Tito. Pero hay algo que debe hacerse cuando ya hemos pasado la etapa de ese nuevo nacimiento y aún nos cuesta trabajo, ¿sí? Palabra fiel es esta, y con estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, ¿sí? Está hablando de las obras después de haber nacido de nuevo. No está hablando que con las obras te vas a salvar. Está hablando del comportamiento que debes tener después de haber creído en el Señor. Y para esto vamos a reforzarlo ahora en el libro de Lucas, capítulo 3. Del 1 al 8. Dice la escritura, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite y de Licinias tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de esas piedras. Y bueno, hay algo muy esencial en esto, ¿sí?
Sí te estás arrepintiendo cuando tú crees en el Señor, cuando tú vienes a Él, ¿sí? Pero dice que hagas frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuáles serían esos frutos dignos de arrepentimiento? A ver, dígame usted alguno. Hermano Sergio, ¿usted quiere hablar? Que ya no digas mentiras. Controlar las emociones. Eres bien bravo, ¿verdad? Controlar las emociones, ¿sí? ¿Cuál es un fruto digno de arrepentimiento? A ver, analiza tu vida, tantito, nada más tantito. Hablar malas palabras, algo de lo que éramos antes y que ahora tenemos que cambiar. ¿Sí? Hacer un fruto digno de arrepentimiento, amar a los demás. ¿Y cómo puedes amar a los demás? ¿Que cambia qué? Aquello que no está bien, ¿sí? Es un fruto digno de arrepentimiento, cambiar esa actitud, ¿sí? Y bueno, a Juan le preguntaban, ¿y entonces qué haremos? A ver, yo te pregunto a ti, ¿y qué vamos a hacer? En tu mente ya estás pensando, algo. ¿Y qué vamos a hacer? Decía un predicador que algún día una señora le golpeó su carro y dice, estaba yo muy enojado, pero no sabía qué es lo que tenía que hacer, ¿verdad? Y ay, esa señora, y ya no sabía cómo responder, ¿no? Aquella señora aceptó a Jesús por medio de ese predicador, porque en lugar de irle a reclamar, fue y compró un pastel y se lo llevó. Y le dijo, le traje esto. Y la señora sabía lo que había hecho, ¿verdad? Pero él llevó el pastel y lo hizo en una acción de él por no hacer otra cosa que fuera mala, ¿no? O fea, de alguna manera, ¿verdad? Y aquella mujer le preguntó por qué lo había hecho y él le empezó a explicar que pues él era hijo de Dios y que tenía que demostrar ese amor, ¿sí? De una manera diferente, ¿sí? Porque qué fácil, dice la Escritura, es amar, ¿sí? A los que te aman, pero a aquellos que te hacen un mal, ¿cómo amar a aquel que me hace un mal? ¿Sí? Y hay muchos, ¿verdad?, que nos hacen mal. ¿Y cuál es nuestra reacción? Bueno, le dice el apóstol Pablo, habla con ellos y haz que se corrijan, que tienen que ser diferentes. Decía Leti, hermano, eres muy pendenciero. El otro día me dijo, ¿verdad? Y se burlaba, ¿sí? Porque de repente así tenemos actitudes, ¿verdad? Y a veces ya colerizados, hemos actuado de una manera diferente y hemos hecho cosas que no son correctas. Gracias a Dios por Jesús nuestro Salvador, ¿verdad? Porque nos ha salvado, ¿sí? Y bueno, nos ha perdonado, ¿verdad? Y esta es parte de esta enseñanza. Pero fíjese bien lo que dice versículo de Lucas, versículo 10 del capítulo 3. Dice, y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas dé al que no tiene, y el que tiene de comer haga lo mismo. El que tiene 2 túnicas, dele al que no tiene. Hoy yo vi con mucha alegría algo que sucedió en la mañana. El hermano Manuel recibió por ahí un regalito y se puso muy contento, ¿sí? Y a veces así es, ¿verdad? Porque dice que el que tiene le dé al que no tiene. ¿Cuántas veces ha hecho esta acción
en el día. En el día, o sea, a veces hay gente que lo necesita y hay veces que no lo necesita, ¿sí? Pero justo hace como medio año entró una señora, ay, dice, es que mi hijo que está muy enfermo y lo tengo que llevar al hospital, deme para el Uber. Y entonces le digo a mi mamá, ahorita vengo, ¿a dónde vas? Pues yo soy Uber, ¿no? Lo voy a llevar. Ah, digo, lo vamos a subir a mi carro. Ay, no, es que no caben las cosas que llevo en tu carro. ¿Sí? Entonces hay quien lo necesita y hay quien no lo necesita y hay quien lo hace por sacarle lo que pueda, ¿no? Pero entonces pídale a Dios que le dé discernimiento para que pueda darle a las personas que verdaderamente lo necesitan, ¿sí? Pero habla de las túnicas y seguimos leyendo, el que tiene que comer haga lo mismo. Cuando yo era niño, teníamos un vecinito que todos los días lo sacaban afuera de su casa y se quedaba sentado afuera de su casa, ¿sí? Y ese vecinito ya tenía una taza en la casa de mi mamá, porque todas las mañanas mi mamá le ponía su café y se lo llevaba al vecino. Le daba un pan o le daba lo que tuviera y el vecino desayunaba. La vecina de a un lado ya tenía un plato con el nombre del vecino y a la hora de la comida le sacaba la comida y le llevaba y le daba, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes han hecho algo así? Con el vecino, con el hermano, ¿o cuántos se han quitado el taco de la boca porque así ha sucedido y se lo han dado a alguien más? ¿Sí? Estos cambios de los que habla el apóstol Pablo en la carta a Tito, hablan, ¿sí?, de una transformación en la gente. Y esta transformación tiene que ser por medio de esta enseñanza que está dando el apóstol Pablo en Tito. Dice, y vinieron también unos publicanos para ser bautizados. Y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Los publicanos, aquellos que cobraban los impuestos. O sea que la salvación no nada más es para nosotros los pobres, ¿verdad? No estoy hablando de Pedro Infante, estoy hablando de nosotros, los pobres, ¿sí? Entonces la salvación también era para los que cobraban impuestos, que tenían una calidad de vida más o menos, ¿verdad? ¿Y qué haremos? Y él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado, ¿sí? Y cuando sucedió lo del accidente de Adi, llegamos a la delegación porque la metieron a la cárcel, ¿eh? No es cierto, no es cierto, nada más la metieron en unas rejas y no nos dejaban pasar a nosotros, nada más a ella. Y ya le iba a decir, pues ¿cuánto es la fianza? Yo pago, pero pues no traía dinero en ese momento, ¿verdad? Pero le estaban exigiendo que pagara, que porque la grúa había ido por ella y que porque tenían que meter el carro y que porque la grúa no era la que tenía que entrar, que tenía que pagar otra grúa diferente y entonces un montón de cosas que le estaban pidiendo. Le pedían por una cosa, le pedían por otra cosa, le pedían por qué hubiera hecho en este caso si las autoridades en ese lugar hubieran sido personas que eran nacidas de nuevo o hijos de Dios. Yo creo que no hubieran hecho eso, ¿verdad? Hubieran actuado de la manera correcta y solamente hubieran cobrado lo que tenían que cobrar, no más, ¿sí? Sin embargo, ya le hacían la cuenta bien grandota, ¿verdad? Entonces le dice a los publicanos, a ver, no exijas más de lo que está ordenado que cobres, no más, ¿sí? Ay, Dios. Y también le preguntaron unos soldados, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. ¿Sí?
cuando llegan los policías, te va a salir bien caro. No, fíjate que rayaste el pavimento, te va a salir bien caro. Uy, te metiste por donde no era. Yo no sé, pero algunos han de decir, pues ahora sí vamos a desayunar barbacoa, ¿verdad? No sé, o sea, tenemos que ver, sí, que hay actitudes que no son de los que no somos hijos de Dios, ¿verdad? Pero entonces les habla, y Juan el Bautista le preguntan los soldados, ¿y nosotros qué vamos a hacer? ¿Sí? Y entonces dice, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Entonces, todo esto aprendido, ¿sí?, podremos entender que hay situaciones en que ahora nuestro fruto debe ser diferente. Si antes lo hacías y si antes robabas, ahora no robes más. ¿Sí? Si antes hacías algo que no era correcto, ahora ya no lo hagas. Si tienes que darle de comer a alguien, bueno, el Señor Jesús dice, hasta tu enemigo dale. ¿Sí? Si es tu enemigo, hasta a ese invítale los tacos. ¿Sí? Entonces, actitudes, ¿sí?, que deben tener aquellos nacidos de nuevo, de los que habla entonces en Tito. ¿Qué haremos? Esta es la pregunta que usted debe tener ya en mente. ¿Qué haremos? ¿Sí? Así es que si vas a hacer algo mal, entonces hazte esta pregunta de, el hermano dijo esto, porque el Espíritu habló, ¿sí? Y el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y entonces, ¿qué haremos? ¿Lo voy a hacer o no lo voy a hacer? Hágalo diferente y va a ver cómo le va a ir. Le va a ir bien, ¿sí? Entonces, vamos a las últimas partes. Tito, capítulo 3, versículo 9 y 10. Dice, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Bueno, la ley ciertamente hablaba de cómo, cuál era la ley, cuál era el castigo para esto que se había cometido mal. Pero ahora la pregunta es, nosotros ya somos partícipes de la gracia, ya no vivimos bajo la ley, pero la ley mosaica fue hecha a un lado para cumplirla, a un lado, y fue cumplida a través de la muerte de Jesucristo, quien sacrificó su vida para redimir a la humanidad. Jesucristo cumplió la ley mosaica a través de su vida, su muerte y su resurrección, lo que quiere decir que no es necesario un sacrificio más por el pecado. Solamente fue una vez y para siempre, dice en el libro de Hebreos, el sacrificio de Jesús en la cruz. No puede volver a hacer el mismo sacrificio otra vez, ya lo hizo. Fue por el pecado, sí, y también por los que has cometido y por los que vas a cometer, porque como somos humanos, sí, tendemos a cometer y seguir cometiendo faltas, sí. Pero entonces, a través de la Escritura, cuando tú vienes y escuchas la palabra de Dios, cuando tú vienes y pones atención a lo que la Biblia dice, cuando tu comportamiento va a ser diferente, porque la Biblia estipula que tiene que ser diferente, porque has nacido de nuevo, porque entonces tienes vida eterna, entonces, ¿sí?, no es necesario más, un sacrificio más. Ya Jesús pagó en la cruz. Bueno, si bien no es una obligación, la ley es un código de conducta que es relevante para la vida cristiana,
Por lo tanto, la ley fue cumplida y reemplazada por una nueva relación con Dios a través de Jesucristo. Cuando tu relación con Dios a través de Jesucristo ya es diferente, entonces el Señor ha puesto en tu corazón ya la ley. Ha puesto lo que está bien y lo que está mal. El pecado es en saber qué es lo correcto y no hacerlo, dice la Biblia. ¿Sí? Entonces, si sabes qué es lo correcto, tienes que hacer lo correcto. A eso se refiere esta parte de la Escritura. Sin embargo, ciertamente dice que no tienes que discutir o contender con aquellos que dicen de la ley. Ah, bueno, entonces que si tú no tienes obras, tus obras no son buenas, tú te vas a condenar. Mire, cuando yo era niño, otra vez, dijo un pastor, dice, no hables mucho de ti, te van a creer, dice, te van a creer que hiciste mal, dice, pero cuando yo era niño, iba a la iglesia de Benécer, a donde iba Liz hace poco, ¿verdad? Con Richard, con Ricardo. Y había una hermana que era la maestra de escuela dominical. Ahora les voy a decir algo que sucedió en aquel entonces. Yo estaba como Tristán, yo creo que de niño, ¿no? Y había un pajarito por allá. Y se me ocurre agarrar una piedrita y aventársela al pajarito y me ve la hermana. David, no estés aventándole las piedras a los pajaritos, te vas a condenar. ¿Usted cree que me iba a condenar por aventarle la piedra al pajarito? Ahora que he estudiado la Biblia, yo sé que no, ¿verdad? Sí sé que estaba haciendo mal porque estaba chamaco y hice algo malo. Pero no era para que la hermana me dijera, te vas a condenar. El hermano del Mustang se estacionó atrás de mí, se va a condenar, hermano, porque estacionó su carro ahí atrás. Pero son cosas que nosotros tenemos que entender. Cuando eres niño, pues yo no lo entendí. Ya lo fui a entender hasta después que aprendí lo que dice la Escritura. ¿Sí? Entonces, aquí la ley, ¿sí?, ha sido reemplazada. Entonces la ley buena está en tu corazón. Y esa ley tú la vas a hacer conforme tu vida va avanzando. ¿Sí? Esto es bueno, esto no. Ok, haces lo que no y lo que es bueno no lo haces. Porque así dice el apóstol Pablo también, ¿verdad? Que lo hemos hecho así. Muchas veces, no nada más una, muchas veces. Pero a ver, si el Señor no quisiera que nosotros fuésemos corregidos, entonces ¿por qué permitió que se escribiera la Escritura así? Debemos ser corregidos. No podemos seguir haciendo las cosas mal como las hacemos. Tenemos que cambiar y ser diferentes en ese sentido. ¿Sí? Entonces, si la Escritura nos habla acerca de esto, entonces dice que aquel que cause divisiones, bueno, no, si alguien te dice te vas a condenar por haberle pegado al pajarito, ¿sí?, y no me dijo te vas a condenar porque no creíste en Jesús, entonces es una doctrina diferente, ¿sí? Y no es como debe ser lo correcto, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando hay una contención en ese sentido, la hermana pudo haber sido amonestada por un niño que le dijera, no, hermana, la Biblia no dice que me condeno por pegarle a un pajarito. Usted tiene que aprender a no decir eso, ¿sí? Imagínate que el niño le hubiera dicho a la hermana así, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Después de una o dos amonestaciones, dice la Escritura, deséchala. Qué feo, ¿verdad? Decir, ay, esa hermana, mejor la desechamos. ¿O ese hermano, no, mejor lo desechamos porque, pues no, se va a condenar porque fue y le ponchó por enojo la llanta al vecino. Y como niños a veces no pensamos eso, ¿verdad? Pero ahora que ya somos adultos, pues entendamos lo que dice la Escritura. La salvación es por gracia y no por obras. Las obras las tenemos que hacer bien
buenas, pues, obras buenas, porque eso es bueno para los hombres, así dice la Escritura, pero no porque te vayan a dar salvación. Y bueno, terminaremos con los versos del 12 al 15. Ciertamente, creo que me salté un versículo, el versículo 11, sabiendo que el que tal sea pervertido, peca y está condenado por su propio juicio. Por las obras de la ley, el que no ha creído en Jesús será condenado, ¿no? Entonces, ¿quién podrá ser salvo si la ley no está cumplida? Pues nadie. Pero por gracia sí, ¿verdad? En eso vale el versículo 11. Y el versículo 12 al versículo 14 solamente es las instrucciones que le da el apóstol Pablo a Tito. Y le dice que le va a mandar a Artemas y a Tíquico para que él vaya a Nicópolis, porque allí ha determinado el apóstol Pablo pasar el invierno. Y dice que a Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Los primeros nombres de los dos hermanos los envía Pablo para que se hagan cargo de las labores que hace Tito en Creta. ¿Sí? Quiere decir que hay más hermanos que pueden llevar el ministerio en las iglesias y son puestos por las autoridades de la iglesia, ¿verdad? Y la segunda parte, a Zenas, intérprete de la ley, y Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Yo me acuerdo que hace muchos años participaba yo en una iglesia de la cual salíamos a provincia con los hermanos a predicar, y nos íbamos a predicar y resultaba, hermanos, que yo tenía mi carro y tenía mis vacaciones y me habían pagado mis vacaciones, y pues yo era el que corría con todos los gastos para llevar a los hermanos a predicar. Y yo decía, pues yo lo hago, ¿no? Porque pues voy a ir, quiero ir, y yo vi muchas cosas, muchos milagros en aquellos lugares, y participaba yo con esta parte. Y aquí habla de que Tito participe con aquellos hermanos y no los deje. ¿Por qué? Porque viene el tercer viaje misionero de Pablo. Si usted se pone a leer las escrituras, el tercer viaje misionero de Pablo lo hace con Tito, y entonces de esta manera está dando las instrucciones para estos viajes, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. La escritura habla acerca de esto. Dentro de poco, nuestra hermana Rosita tendrá a cargo la instrucción, ¿sí?, de la escuelita de verano, ¿verdad? Y bueno, ¿cuántos podemos participar con ella de esto? ¿Sí? Muchos le ayudan ahí en su casa, ¿verdad, hermana? Pero ¿sabe qué? La hermana les da de comer, la hermana hace diferentes cuestiones, y la escritura habla también de esto, ¿sí? Dice, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Yo recuerdo muy bien que la familia de Gaby, ¿verdad? Bueno, tenemos la familia de Gaby participó en estas escuelitas de verano. Ahora Gaby es la maestra de los niños, ¿sí? Entonces, hay un fruto, ¿verdad? Pero quizá usted no participó con ellos en esa ocasión, ¿verdad? Pero sí hubo quien participó con ellos, apoyándoles, ¿sí? Así es que si usted tiene para apoyar, hágalo, para que no sea sin fruto, dice la escritura, ¿sí? Quizás con un alimento. Yo conozco a un señor,
bien católico, pero un día se enfermó su esposa y estuvo en el hospital de, ¿cómo se llama? El general, el que está ahí ahí por Cuauhtémoc, ahí estuvo. Y el señor no tenía ni para comer. ¿Sabe qué hacía? Decía, no, dice, todas las mañanas como a las 9 o 10 llegan los hermanos, dice, me voy a salir con los hermanos. Y los hermanos le daban su café y su torta y ya entraba contento porque ya había comido, pero no tenía ni para comer. Y ya luego llegaba su hermana o llegábamos los que conocíamos y te traje esto, te traje aquello y participábamos de esta manera, ¿verdad? Pero aquel hombre sabía que los cristianos daban. La gente que seguía a Jesús, mucha gente, lo seguía porque le daban de comer. El mismo Jesús les dijo, ustedes me siguen porque les doy de comer. Y desde ahí muchos se enojaron que porque les daba de comer. Y ahora que les digan, no, nomás les vamos a servir un plato porque no alcanza la comida. No, tenemos que ir viendo que tenemos que ser diferentes para que haya un fruto. ¿Sí? Si usted puede participar, acérquese con la hermana. Dígale, hermana, ¿qué le hace falta? ¿Le puedo ayudar en algo? De veras, de veras. ¿Por qué? Porque quizás haya un niño como Gaby y un día esté dando clases en la escuela dominical. De veras. Y es algo hermoso que esto lo podamos ver con los años. ¿Sí? Y la hermana ha visto muchos casos, no nada más ese, muchos casos. ¿Sí? La hermana Jamie me comentó que de ahí también fue, de los niños de la hermana. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos más faltan? ¿Cuántos más? Participe de una manera o de otra. Algún día se me quedó algo grabado en una predicación de mi papá. Yo tendría igual unos escasos 12 años. Y dijo que había un predicador y fue a una campaña evangelística y había una viejita, ¿sí?, que no pudo ir a la campaña, pero la viejita arrodillada oraba a Dios por aquel hermano, que Dios lo usara. Y entonces muere el hermano y muere la viejita, ¿sí? Y los dos van al cielo y resulta que la viejita tenía más galardones que el hermano. ¿Por qué? Porque ella era la que estaba intercediendo por él, por toda la gente que había. Sea partícipe. También hay galardón en esto, ¿verdad? En el cielo. Sea partícipe, hermanos. De veras. Es parte de, ¿sí? Y bueno, ya terminé. Lo último de la carta es solamente el saludo final. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Solo una cuestión. Cambiemos nuestra manera. Todos. Cambiemos nuestra manera, y si un día el pastor nos reprende, hermanos, no lo hace porque haya maldad en él, al contrario, será por nuestro bien, ¿sí? Y tómelo así de veras, ¿sí? Y cuando esto suceda, hermanos, si es que un día sucede de veras, pues ámenlo, porque no saben cómo ora por ustedes, De alguna manera está ahí intercediendo por todo, porque yo lo veo de repente ya muy cansado y ya me habló tal hermano, ya me habló este otro hermano, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, y está al tanto, hermanos, de veras, el trabajo es muy, muy pesado, y sí requiere de repente que usted y yo le apoyemos y le ayudemos. No le demos más carga, sino ayudémosle con esto, ¿verdad? Y pues bueno, vamos a hacer una oración.
La cuestión doctrinal está en la enseñanza, totalmente. El plan de salvación está en la enseñanza y pues vamos a hacer esta oración. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y porque para siempre es tu misericordia. Solo, Señor, lo que tú me permitiste, Señor, entender por medio de tu Espíritu, Señor, es lo que he traído aquí, Señor, delante de mis hermanos. Te rogamos, Señor, que ese cambio, Señor, en nuestras vidas, Señor, sea visible, Señor. Que si hemos ofendido a alguien, que si hemos dicho algo que no es correcto, Señor, tú nos perdones, Señor, y nos hagas no hacerlo de nuevo, Señor, sino ser diferentes. Te agradezco, Señor, que tú hayas puesto una palabra para cada uno de nosotros, Señor. Aún al corazón un poquito más alejado, Señor, ahí ha llegado. Porque para eso es enviada la palabra, Señor, a nuestra vida y a nuestros corazones. Te rogamos, Señor, que podamos, Señor, entender también las disposiciones, Señor, de aquellos que dirigen en la iglesia, Señor. Que entendamos, Señor, las correcciones, Señor, de aquellos, Señor, que dirigen, Señor, que son nuestras guías espirituales, Señor. Y te pedimos, Señor, que podamos ser cambiados y aquellos, Señor, que también son enviados, Señor, también podamos participar con ellos, Señor, en razón de dar, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu misericordia. Te pedimos, Señor, que seas con nosotros, Señor, y con toda tu iglesia, Señor. Bendito seas, Señor. En el nombre de Jesús.